Bien, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Vamos a empezar con el espacio curricular Física 2, que corresponde a la carrera de técnico superior en seguridad e higiene laboral. El ciclo corresponde al año 2021, ¿sí? Y bueno, la fundamentación, les voy a pasar a leer. El propósito de la materia es generar un espacio curricular que permita profundizar y complementar la formación disciplinar mediante la integración de conocimientos de diversos campos de la física, promoviendo un enfoque conceptual metodológico. Se desarrollarán los fundamentos básicos de la mecánica de fluidos, con aplicaciones a gases y fluidos ideales, así como los fundamentos del electromagnetismo y las ondas. Lo mismo servirá para asentar las bases de los fenómenos físicos de fundamento que posteriormente serán útiles en las demás ciencias aplicadas. Los contenidos que están organizados por ejes temáticos, ¿sí? Según como se ve en pantalla, esto lo tienen en el aula virtual y lo pueden ir a revisar, pero básicamente vamos a tener la primera unidad en todo lo que tiene que ver a fluidos. La segunda unidad es sólidos deformables. La tercera unidad se basa en óptica, ¿sí? Y la cuarta en interacción eléctrica y todo lo que sea electromagnetismo. ¿Sí? Bueno, pasemos a la primera clase. Hoy vamos a charlar sobre las propiedades de los fluidos, ¿sí? Vamos a tratar de explicarlas, ¿sí? Y clasificarlas en propiedades primarias y secundarias. ¿tá? También se conocen como termodinámicas o específicas respectivamente. Entonces, un fluido, ¿sí? Es aquel estado de la materia en el cual se encuentra una débil atracción entre partículas. Es por esto que cambian de forma sin que se produzca en su interior fuerzas que tiendan a restituir su forma original, como sí ocurre en el caso de los sólidos. ¿tá? Recordemos que los fluidos son líquidos y gases, así como otros estados de la materia de origen artificial, como pueden ser los fluidos ideales. Los sólidos carecen de la propiedad elemental de fluir, ¿sí? Y por eso tienden a conservar su forma, ya que la atracción entre sus partículas es mucho más intensa. ¿sí? Acá hay un enlace, como siempre, para ir a profundizar la lectura, digamos, de lo que conversamos acá en clase. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de los fluidos? Bueno, tienen características físicas elementales que los definen y diferencian de otras formas de la materia. ¿sí? Tal es el caso de su deformabilidad infinita, ya que sus moléculas siguen movimientos no acotados y no tienen una posición de equilibrio. Su compresibilidad, es decir, que hasta cierto grado se puede comprimir los fluidos, ¿sí? O sea, hacerlos ocupar un volumen inferior al inicial. Sin embargo, los gases son más compresibles que los líquidos. Después tenemos la viscosidad. Así se llama a la tensión interna del fluido, es decir, o sea, la capacidad que tiene el fluido de oponerse al movimiento. ¿sí? De alguna manera, logrando que se detenga o que disminuya su velocidad de flujo. ¿tá? En los líquidos la viscosidad es mucho mayor que en los gases. ¿tá? Después tenemos la ausencia de memoria o de forma. ¿sí? Esto se explica claramente, digamos, cuando se asume que un fluido adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Y carece totalmente de elasticidad, es decir, la elasticidad es esa propiedad de reconstituir su forma, digamos, luego de quitarle un efecto o una acción a este fluido. En el caso de los sólidos, cuando uno aplica una acción, ¿sí? El sólido se deforma y al quitar esa acción, digamos, restituye, cuando es elástico, su forma inicial. Bueno, vamos a ver las propiedades termodinámicas. ¿sí? También se llaman primarias. ¿no? Y tienen que ver con los niveles de energía en los fluidos. Entonces, tenemos la presión,
¿sí? Que está medida en pascales en el sistema internacional, ¿sí? La presión no es más que la proyección de la fuerza aplicada perpendicularmente por unidad de superficie de un fluido, es decir, la fuerza que ejerce en todas las direcciones al mismo tiempo sobre lo que esté en contacto con él. Ejemplos de ellos son la presión atmosférica o la presión del agua en el fondo oceánico, y a esto podemos sumar la presión hidrostática en el fondo de un tanque de reserva, por ejemplo. ¿Bien? Después tenemos la densidad, la magnitud escalar medida en kilogramos por metro cúbico. Esto es sistema internacional, seguimos en ese sistema, y mide la cantidad de materia por volumen determinado de una sustancia, ¿sí? Esto es independiente del tamaño y de la masa total. Luego tenemos la temperatura, ¿sí? Es el grado total de energía interna de un sistema termodinámico, un cuerpo, un espacio, etc. Esto equivale a la energía cinética total de sus partículas y es medible mediante el registro de calor expedido mediante un termómetro. Por último tenemos en esta diapositiva la energía interna, que se trata de la sumatoria de la energía cinética total de las partículas que componen una sustancia, junto con la energía potencial asociada a sus interacciones. ¿Sí? Bueno, continuando con las propiedades termodinámicas, tenemos a la entalpía. Se simboliza en física con la letra H y se define como la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su entorno, ya sea perdiendo o ganando calor a través de diferentes mecanismos de transferencia. Luego tenemos la entropía, que se simboliza con la letra S. Consiste en el grado de desorden de los sistemas termodinámicos en equilibrio, ya que describe el carácter irreversible de los mismos. A mayor entropía, mayor tendencia al caos, y a mayor tiempo de vida, mayor entropía. Tenemos el calor específico. Mide la cantidad de calor que una sustancia requiere para incrementar su temperatura en una unidad calórica determinada. Se representa con la letra C, minúscula. Tenemos fuerza de cohesión. Las partículas de una sustancia se mantienen juntas por diversas fuerzas intermoleculares o de cohesión, que impiden que cada una se vaya por su cuenta. Estas fuerzas son más intensas en los sólidos y son más laxas o flexibles en los líquidos y casi inexistentes en los gases. El peso específico básicamente es la relación entre el volumen de una sustancia y su peso, o entre el peso y su volumen. ¿Sí? Cuando hablábamos de densidad, hacíamos referencia a la relación que existe entre la masa y el volumen. Acá estamos relacionando el peso, ¿sí?, de un determinado volumen. Y según el sistema internacional, esto se mide en newtons por metro cúbico. Luego pasamos a las propiedades específicas o secundarias. Estas propiedades llamadas secundarias son típicas del modo físico de comportamiento de los fluidos. Y en ellas está la viscosidad. Ya la habíamos mencionado, se trata de una medida de resistencia del fluido a las deformaciones o tensiones de tracción. O la oposición a fluir, digamos, si se quiere sintetizar el concepto. ¿Sí? Esto equivale más o menos a la idea de espesor y se debe a que las partículas del fluido no se mueven todas a la misma velocidad, produciendo choques entre ellas que retrasan el movimiento. Conductividad térmica. Esta representa la capacidad de transmisión de calor de los fluidos, o sea, de transferir energía cinética de las partículas a otras adyacentes con las que está en contacto. La tensión superficial técnicamente se entiende como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Pero puede entenderse como la resistencia que presentan los fluidos, sobre todo los líquidos, a aumentar su superficie. Esto es lo que permite que, por ejemplo, insectos caminen sobre el agua o
una aguja pueda flotar sobre la superficie de un vaso lleno con agua, ¿sí? La compresibilidad es la medida de qué tanto puede disminuirse el volumen de un fluido al someterlos a una presión o compresión constante, como se hace con los gases licuados industrialmente. Por último, tenemos la capilaridad, que está vinculada con la tensión superficial de los fluidos y por lo tanto de su cohesión, y es la capacidad de un fluido de subir o bajar por un tubo capilar. O sea, ¿qué tanto moja un líquido? Eso hablando vulgarmente. Esto puede verse fácilmente cuando sumergimos la punta de una servilleta en un líquido y observamos que tan arriba se extiende el líquido, ¿sí? Es decir, que tan arriba de la servilleta se va metiendo, digamos, ¿sí? por los poros y ascendiendo. ¿Ah? Contra la fuerza de gravedad, la mancha de líquido sobre el papel. Esto es básicamente la capilaridad, la capacidad de ascenso que tiene un líquido, digamos, al meterse por los poros de un material de baja densidad. Coeficiente de difusión, este valor representa la facilidad con que un soluto específico se mueve en un disolvente dado. Dependiendo del tamaño del soluto, la viscosidad del solvente, la temperatura de la mezcla y la naturaleza de la sustancia. Bueno, hasta acá lo que son propiedades de los fluidos. Muchas gracias.